Como veníamos viendo, entonces, después de la inauguración y de la purificación de ese segundo templo en el año 168 antes de la era común, hasta el día de hoy, el pueblo judío tradicional festeja este acontecimiento como la festividad de Hanukkah. Yehudá el Macabeo continuó luchando posteriormente con su ejército contra pueblos vecinos y en defensa de los judíos del norte de Galilea, y finalmente tuvo que enfrentar un enorme ejército sirio que contaba con elefantes para el combate. En ese acontecimiento, su hermano Eleazar, en un acto heroico, quiso matar a uno de estos elefantes, pero murió bajo el peso del animal. La batalla en ese tiempo no fue favorable para los hebeos. Los combates contra el ejército seleucida continuaron hasta la muerte de Yehudá en el año 161 antes de la era común, y el liderazgo pasó a otro de sus hermanos, a Johanán, quien logró un acuerdo de no beligerancia, de no guerra, con el rey sirio Dimitrios I, según el cual se lo reconocía como sumo sacerdote y se le otorgaba un ejército bajo su mando y se le permitía fortificar la ciudad de Jerusalén. Tiempo después, Johanán logró conquistar la ciudad filistea de Jafo, puerto principal de la región, un puerto bastante interesante, y entabló lazos de amistad con la República Romana, enemiga del reino seleucida, rompiendo el acuerdo con el rey Dimitrios I. La respuesta de este fue el asesinato de Johanán y de sus hijos por traición. El hijo mayor de Matayahu, Shimón, se convirtió en el nuevo líder de Judea con la anuencia o el respaldo de los sirios, continuando de esta manera con la dinastía Asmodea. En el año 64, el líder romano Pompeyo, del 104 al 48 antes de la era común, conocido como el Grande, marchó a Siria, dispuso al rey Antíoco VIII y convirtió a ese país en una provincia romana, la que en el año 63 antes de la era común marchó al sur para establecer la supremacía romana en Fenicia y Judea. En aquella época Judea estaba dividida por la guerra civil entre los hermanos Hircano II, apoyados por los fariseos, y Aristóbulo II, apoyado por los saduceos. Pompeyo decidió apoyar a Hircano y juntos asesinaron y asediaron a Jerusalén durante 3 meses y la conquistaron. Aristóbulo II fue encarcelado, los partidarios del mismo se refugiaron en el templo, que finalmente fue tomado por Pompeyo, quien entró para comprobar si efectivamente los judíos carecían de estatuas o imágenes físicas de su Dios en el lugar más sagrado de veneración para él. Era incomprensible rezar a un Dios sin mostrarlo. No encontró ninguna estatua, imagen religiosa o descripción pictórica del Dios hebreo, y en el lugar de ello vio los rollos de la Torá y quedó confundido. No obstante, ante su irrupción en el lugar más sagrado para los judíos, implicó la profanación del templo. La dinastía Asmodea Macabea se mantuvo en el gobierno de Judea hasta el último reino de Hircano II, 63 al 40 a.C., el tiempo en el que vivió Hircano, y la independencia duró 77 años hasta que su derrota en manos de Herodes, rey impuesto, y esto es importante que lo detallemos, fue un rey impuesto por los romanos, ya que Herodes era de origen idumeo, no hebreo, pero clamó por su legitimidad debido a su enlace con Miriam de la casa Asmodea. Fue nombrado rey por los del Senado romano y asumió luego de conquistar Judea con un ejército de mercenarios y el apoyo de tropas romanas. Herodes reinó entre los años 37 antes de la era común y 4 antes de la era común, y fue conocido por sus proyectos colosales de construcción, entre los que destacaban la ampliación del segundo templo de Jerusalén, lo que se llamó después el Templo de Herodes. La construcción del puerto de Cesarea Marítima y las fortalezas de Masada y Herodión fueron parte de esas grandes construcciones que él llevó adelante. El muro de los lamentos es el muro occidental del perímetro del templo herodiano. De hecho, la penetración política y cultural de las potenciales helenistas impartió e impactó profundamente en las características del reino de Judea, generando realmente una profunda cultura de potencia dominante a las masas judías. El fuego de la rebelión existió debido a este contraste permanente, pero la clave para la convivencia fue siempre la libertad de culto y el respeto a la santidad del gran templo de Jerusalén. Luego de la muerte de Herodes, los romanos decidieron eliminar el reino de Judea, repartiendo su territorio entre 3 hijos,
más tarde gobernando en forma directa a través de procuradores. Este método y esta metodología en realidad fue interrumpida brevemente por el reinado de Herodes Agripa, 37 y 47 antes de la era común, el último rey judío. La confrontación con el Imperio Romano no se demoró mucho. En el año 66, después de la era común, los habitantes de Jerusalén se negaron a aceptar la presión del procurador romano, quien quería confiscar parte del tesoro guardado en el templo, y echaron las tropas romanas de Jerusalén. El gobernador romano de la provincia siria intentó recuperar la ciudad, pero fracasó, elevando las expectativas mesiánicas de gran parte de sus habitantes. Un gobierno judío independiente fue impuesto en el lugar con pretensiones de gobernar toda la tierra de Israel. Es notable descubrir que los judíos tenían el poder de reclutar un ejército popular en poco tiempo y de organizarse para vencer las tropas romanas en el campo de batalla. Convocando al gran templo de Jerusalén, se movilizaron tropas judías subiendo, sin embargo, que eran de una minoría altamente motivada, pero con pocas probabilidades de vencer al gran imperio romano. Pero durante esta guerra se manifestaron dos hitos importantes: la destrucción del segundo templo de Jerusalén y la caída de la fortaleza de Masada frente al Mar Muerto. Este es un acontecimiento conocido y descrito aún en los libros apócrifos de Macabeo, primera y segunda. Los representantes a continuación, a través de un diálogo imaginario de dos figuras centrales de la época, Yohanan ben Zakkai y Flavio Josefo. Este Flavio Josefo, que era verdaderamente un hombre hebreo de nacimiento, hijo de Tito Flavio Josefo, Ben Matayahu, año 37 al 101 después de la era común, nacido en una familia de sacerdotes famosos, estadistas, militar, historiador, fue comandante de la rebelión judía en Galilea. Luego de la derrota de Josafat, fue llevado prisionero a Roma por Vespasiano, futuro emperador romano, donde fue liberado en el año 69 y adoptado unos años después por la familia imperial Flavia. De ahí su nombre, Flavio Josefo. Se sumó a las tropas de Tito, hijo del emperador Vespasiano, y fue testigo ocular de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y de la derrota de la rebelión hebrea. En esta etapa su labor no fue militar, sino documental, y fue quien escribió las crónicas e interpretaciones históricas de los eventos de los cuales fue testigo. Su profesión de historiador, la de Flavio Josefo, como estamos hablando, fue escribir libros en lengua griega. Fue también una forma de divulgar la historia judía antigua entre los romanos y los amantes de la cultura helenista. Sus dos grandes obras, las cuales conocemos hasta hoy, fueron La Guerra de los Judíos, escrita en el año 78 de la era común, y Antigüedades de los Judíos en el año 93 y 94 después de la era común. ¿Quién fue el rabino Yohanan ben Zakkai, conocido como Ribás? Fue un importante sabio intérprete de la tradición escrita en el Tanaj, que vivió en la tierra de Israel entre los años 30 y 90 después de la era común. Su perspectiva del judaísmo era espiritual, pragmática y a la vez, y fue una figura clave para la continuidad del judaísmo luego de la caída del Templo de Jerusalén. Contribuyó a la gran escuela rabínica y además de esto desarrolló la tradición oral de los judaísmos, tradición que acompañará a los hebreos en las diásporas a partir de la caída del segundo templo de Jerusalén. Ben Zakkai o Ribás era alguien con el cual debemos reivindicar la importancia de enfrentar a los romanos con el espíritu, preservando nuestro futuro como pueblo. ¿Sí? Flavio Josefo, como comandante de la rebelión judía en Galilea, llegó a convencer a Ribás y llegaron a armar un grupo juntos con el cual hicieron correr y dejaron esparcir esta idea de una Judea libre. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos detalle de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los libros de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro de Daniel, en el libro de Esther. Vamos a ver acontecimientos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, donde nosotros vamos a ver reflejados muchas de estas
actividades, estas batallas, estas rebeliones, y donde vamos a ver la connotación que tienen ante todas estas cosas.